Buen día, jueves, avanzando los meses y el año transcurre. En las reflexiones pasadas habíamos abordado algunos temas sobre los niveles porcentuales en que se desenvuelve la población mundial. Y claro, la población de nuestra nación está incluida, y advertir que hoy día en los números sobre las estadísticas que se recolectan a nivel mundial, por el auge que ha experimentado la sociedad china en sentido global, estos números han sido alterados, en el sentido de que al tener China una de la población más grande del mundo, la primera, 1.450 millones de habitantes, y al tener una mejoría sustancial en todos los órdenes de su existencia, es natural que varíe las estadísticas mundiales. Si la pobreza hace 10 años andaba por 60%, pues hoy, con el avance de la sociedad china, ha disminuido drásticamente. Quería hacer esa observación, que muchos de los números de las estadísticas están muy influenciados por el avance que ha experimentado China, Vietnam, la India, Pakistán, Irán, han avanzado. Y hay que entender que toda esa Asia oriental, todo el Asia central, todo el Asia continental, es la población más numerosa de la humanidad. Entre las naciones asiáticas asciende a más de 3.000 millones de habitantes, de 8.000 millones que hay, de alrededor de 8.000 millones que hay en el mundo. Esto es importante entenderlo, y esto así porque hay sectores guerreristas que su afán es denotar la necesidad de la guerra entre los pueblos. Y esto es solo para engrosar las riquezas de los que controlan la industria armamentística. Ya de eso hemos hablado. Pero a esos sectores que propugnan la guerra deben tener en cuenta esa población, los idiomas que predominan. Por ejemplo, el idioma chino, entre la China y la India hay más de un 18% que todo el mundo habla el mismo idioma. De igual manera, Irán, Pakistán y otros países muy poderosos que eran ex repúblicas soviéticas hablan árabe. Es decir, que hay manera interesante de cómo esas poblaciones numerarias tienen la forma de comunicarse. Y eso es una ventaja en la guerra. No vayan a creer. Solo el inglés lo habla una minoría de personas. Y lo más probable es que no llegue a un % que tenga mucho que ver con la correlación de fuerza para el desarrollo de una guerra. 4 o 5%, como mucho. Bueno, China e India tienen una población, reiteramos, sobre los 3.000 millones, 3.500 millones. Y
Reiteramos que la población que más habla un idioma es la asiática, el chino, pues sí, el hindi, el bengalís, y así hay muchas derivaciones, muchos idiomas nativos, y que muchos se han perdido. Por ejemplo, en América Latina, en el Caribe, el idioma de los aborígenes se perdió totalmente. Los españoles, los imperialistas españoles, el imperio español, sustrajo de cuajo las culturas de todos estos pueblos para imponerlas de ellos. Esa es la actitud de los colonialistas en la historia de esta civilización milenaria, una civilización milenaria. No vayan a creer que esta civilización comenzó ayer, no, es milenaria. Pues bien, también abordábamos de que el planeta anda alrededor de 8.000 millones de personas y que mucha gente quiere infundirle miedo a la humanidad de que estamos sobrepoblados. No, decíamos que era una minúscula parte del globo terráqueo la que estaba ocupada por poblaciones, por civilizaciones, culturas, y que el nivel de desarrollo que ha experimentado la humanidad hoy día, en todo el ámbito, todo lo que tiene que ver con lo que da como resultado lo que es una civilización organizada, posee los medios más que suficientes para alimentar, por el avance tecnológico y de la ciencia que ha experimentado el ser humano. Está en capacidad de alimentar 3 o 4 planetas como este, que se alimenten de lo mismo que se alimentan los humanos. No hay que temer, incluyendo planetas más grandes que el nuestro. Y quiero que sepan, que no pierdan de vista que sí, que hay muchísimos planetas en el mundo donde el Dios Todopoderoso lo ha poblado de personas, de civilizaciones. No le tengan miedo a eso, nada. Infunden mucho terror con cualquier cosa a la mayoría de los seres humanos. Pero todo ha ido cambiando mucho porque ya habíamos hablado de la trascendencia de la comunicación y cómo la humanidad se ha empoderado de ella, porque es propiedad de la humanidad. Por lo que no hay nada que temer. Más de hoy día del 25 a 30% de la población mundial cuenta con Internet. Es un medium que se transporta a la comunicación, que permite acercarnos enormemente. Quizás alguien en Oriente Lejano, en Oriente Medio, en Oriente, esté oyendo lo que estamos hablando. Por eso hemos hecho un llamado, alguien lo acogerá alguna vez, de la necesidad de hacer un gran movimiento mundial, de declarar una pandemia en contra de la riqueza en pocas manos. Y que debemos someternos a una cuarentena para que sientan los que tienen la mayor cantidad de riqueza en el planeta, que hay que redistribuir mucho mejor para que haya bienestar en la humanidad. De eso se trata. No se trata ni de comunismo, ni de socialismo, ni de capitalismo. No, se trata de bienestar para cada uno de los seres humanos que tenemos la dicha y la suerte de poblar este planeta. Y que la ciencia y los avances son propiedad de la humanidad, no de un grupito de delincuentes que se ha alzado con el santo y la limosna, a costa del esfuerzo, el sacrificio y el sudor de todos los hombres y mujeres del mundo. Por eso hay que aunar esfuerzos. Declarar una pandemia, el que nos lleve a una cuarentena mínimo de 15, 20 días, porque se lo hicimos para la pandemia del COVID, ¿por qué no lo podemos hacer para la pandemia de la riqueza en pocas manos? Muy bien, ese tema pienso que está no suficientemente debatido, porque habrá que hablar mucho de eso hasta que se empoderen los hombres y mujeres que
contribuyen a posicionar una idea en la idea colectiva de la población mundial, que sea parte de la agenda de los seres humanos, la necesidad de luchar con los medios modernos que tenemos por más bienestar para todos, no para un grupo. Eso vendrá. Y sé que va a haber un paro mundial en contra de la concentración de la riqueza. Bueno, qué bien. Felicitamos al secretario de la ONU. Empezó a hablar de la necesidad de ponerle impuestos a los que han adquirido grandes riquezas y concentrado grandes riquezas en este proceso de la pandemia del COVID. Felicitamos al secretario de las Naciones Unidas, a Guterres. Se está hablando ya. Tiene que hablarse de eso. Así que hay que ir rompiendo con todos esos mitos que tienen doblegada a la humanidad para aunar esfuerzos y voluntades. Olvidarse definitivamente, porque la carrera, dijimos, sobre la lucha de clase la ganó en gran medida el capitalismo. Hoy día no se sabe lo que es un obrero, lo que es una clase media, lo que es un burgués, lo que es un gran capitalista, porque ellos han tratado de confundir todo. Pero de lo que sí hay explotadores y explotados, eso sí. Aunque usted viva mucho mejor como explotado que hace 15, 20 años, pero es un explotado. Te explotan las redes, te explotan los sistemas de colocar los productos, te explotan de que saben todos tus deseos y te colocan lo que tú quieres. De eso vamos a hablar. En algún momento lo que pasó en Ecuador, cómo estafaron a ese pueblo una vez más. ¿Quiénes? Los que controlan la base de datos de los gustos, las aspiraciones, los deseos de las poblaciones. Porque tienen una base de datos de todo lo que tú haces y no haces. Eso ya lo sabemos. Por eso, como sabemos que eso es así, tenemos que no dejarnos confundir por elementos que se han dado a la tarea de estudiar cómo engañarte. Tú no lo entiendes. Que sí, que es verdad, que tienen todos tus datos, pero tú tienes que saber que lo usan para engañarte. Pues no te dejen engañar. Cuando te venden un zapatico rojo o un chaleco rojo para que se identifique con lo que tú piensas que eres, no te dejes engañar, búscale las entrañas, escudriñale el corazón. Muy bien. Y de esa manera anda el mundo. Tenemos que apurar el paso, porque ya todo anda muy rápido y hemos dicho que está en peligro el tiempo. La cuántica, la comunicación cuántica, la ciencia cuántica, las actividades cuánticas harán desaparecer, disminuir, aminorar el tiempo. Todo será al instante. De hecho, lo más importante en el desarrollo del ser humano es el instante, lo que sucede cada instante. Por lo que no podemos perder de vista nada de los acontecimientos alrededor del ser humano, porque es el ser humano quien lo produce. Habíamos hablado del libro blanco que ha puesto a circular la China continental, la China comunista, sobre el enfrentamiento y el avance contra la pobreza en esa gran nación de alrededor de 1.450 millones de euros. Podríamos decir 1.500 millones, ya, porque se está permitiendo, se flexibilizó el tener hijos a más de uno, a menos de 3, es decir, a 2. Si es así, se va a duplicar pronto la población china. Pero en esa conferencia que dieron unos viceministros chinos, instruidos por el Partido Comunista, pudimos notar, porque un viceministro lo externó, que el partido empieza a sufrir cierto debilitamiento. Y esto por lo siguiente. En los debates, porque eran preguntas y respuestas,
luego de exponer los ministros y viceministros sobre el libro blanco, que es el compendio de cómo ellos han logrado, qué plan han puesto en marcha y cuáles son los planes que seguirán poniendo en marcha para seguir diezmando la pobreza en China e ir provocando el desarrollo conjunto, colectivo de toda la población china. Pero ahí nos dimos cuenta, una pregunta que le hicieron a uno de los viceministros, y él se refirió a la importancia de la prensa en China, porque así lo ayudaban a saber cuáles eran los problemas. Me recuerda muy bien cuando fui funcionario, los primeros 4 años de gobierno del PLD, que yo señalaba el papel importante que jugaba la prensa porque nos ayudaba a ubicar los problemas. Entonces un partido de gobierno que tenga que valerse de la prensa para ubicar los problemas anda cojo. Y si anda cojo hay posiblemente dificultades para desarrollar planes que den al traste con todas las dificultades que tiene que ver una nación para seguir adelante. Bueno, ahí tendrán que revisarse los chinos, porque si es la prensa quien tiene que decirle cuáles son los problemas que hay en las comunidades, vulgarmente podríamos decir se jodieron, porque el partido empezó a declinar. Como habíamos dicho que debió tener mucho en cuenta la cúpula del Partido Comunista Chino, del gran auge de los capitalistas. Y los capitalistas no tienen hiel, todo lo quieren para ellos, nada para distribuirlo, nada. Así que deben cuidarse mucho de los grandes capitalistas. Claro, hay muchos de los gobernantes que son grandes capitalistas en China y hay una nueva forma de dirigir el mundo, pero ellos se empecinan en hablar del socialismo con característica china. Bueno, si le ha dado resultado ese socialismo con esa característica, que sigan hacia adelante, pero deben cuidarse de las debilidades y poner en manos de los sectores que controlan la prensa o que dirigen la prensa para saber lo que pasa, lo que no pasa en las comunidades, es muy arriesgado, porque el papel fundamental del Partido Comunista es detectar inmediatamente dónde hay o no hay un pequeñito problema que haya que enfrentarlo, poner en marcha planes para resolverlo. Si se lo dejan a la prensa, se embromaron. No sé que además de que soltamos al embajador que está aquí, que vive escondido ahí en las 4 paredes porque tiene miedo al coronavirus, porque nunca ha salido a ningún lado, nunca ha caminado a este país, como hacen los embajadores que se preocupan por las relaciones bilaterales, de conocer la cultura, de conocer la situación, de conocer el estado de ánimo de la gente, para ver cómo ayudan si son más desarrollados. Pues a ese embajador chino lo exhortamos a que salga de ahí, de su aula, de esa embajada, para que conozca este país y sepa cómo informar a su nación de todo lo que hay que apoyar para desarrollar y que la población nuestra viva mejor con las relaciones que ha decidido tener, fruto de los esfuerzos y del convencimiento del presidente Danilo Medina, de la trascendencia e importancia de la nación china como una gran potencia emergente en el mundo. Salga a tener contacto con la población. Y que se revisen bien por dónde andan, porque si es como dijo ese viceministro, de que la prensa es quien nos ayuda a los gobernantes a ubicar los problemas, está en un gran dilema. Empieza el partido a declinar y entonces empezará la dominación del nuevo imperio que emerge en el mundo, mucho problema para dictar, impartir, impulsar planes de bienestar para toda la humanidad. Y se volverán entonces unos esbirros. El Partido Comunista Chino que se ponga a la altura para dirigir su país y no la prensa, como dijo ese viceministro. Que revisen las ruedas de prensa. Bueno, esos son de los errores que cometen los partidos. Se descuidan, su militancia se vuelve burócrata, no interactúan con los problemas de su país y empiezan a deteriorarse la imaginación, la iniciativa y el poder de conocimiento de todo lo que sucede para desarrollar los planes de manera correcta y objetiva, para seguir avanzando y desarrollándose. Claro, nadie
podrá poner en duda el gran avance extraordinario que ha experimentado la nación china bajo la conducción del Partido Comunista. Pero no pueden descuidarse. Tienen permanentemente que transformarse, como hacen las células. Se transforman permanentemente. Claro, todavía no tenemos a mano el hisopo que mueve la transformación de la célula para mantenernos jóvenes. Eso vendrá. Eso está de camino. No se preocupen lo que nos estamos poniendo viejitos. Ya pronto impulsarán los medios necesarios para que rejuvenezcan, para rejuvenecer. Bueno, partiendo de esa realidad de China, la gran trascendencia del partido es su fortaleza, fortalecerse, modernizarse. Cuando un partido tiene por objetivo seguir conduciendo los destinos de una nación, tiene que ponerse en consonancia con el interés general, con el interés de todos los sectores en cuanto a resolver cada uno, por minúsculo que sean, de los problemas que acaece cada uno de los sectores, así que padece cada uno de los sectores que tienen vida en una nación. Cuando un partido empieza a dejar que las cosas sucedan de manera a la suerte de sectores que lo que muchas veces quieren es protagonismo para querer confundir a toda la población y ellos dirigir la nación, como ha sucedido aquí. Entonces empiezan a usar las redes, los medios de comunicación, en fin, todo lo que tiene que ver con incidir en la mente colectiva, en la colectividad. Y ahí empieza el partido a deteriorarse y a perder la hegemonía de la nación. Ahí es donde insistimos que los chinos deben tener mucho cuidado. Erradicar el burocratismo, la corrupción, la ambición, los deseos personales. Y entonces tendremos China por mucho tiempo, a favor del desarrollo y el crecimiento del bienestar de la humanidad. Y lo que tiene que ver con un partido, y retomamos el Partido Comunista Chino, de que ellos tienen mucho conocimiento de por dónde hay que conducir todos los procesos, históricos sobre todo. Y por eso nunca han perdido de vista el partido los procesos históricos que ha experimentado la nación china, el pueblo chino, para seguir dando pasos concretos y objetivos a favor de que haya una mejor conducción de toda la población por el partido. Eso es modernidad. Cuando un partido entiende de manera categórica de todos los acontecimientos que ha producido en un periodo de gobernanza que haya tenido y que constantemente se los refleje a la población como logros trascendentales, entonces esa nación, esa población de esa nación siempre va a admirar la forma en que ese partido tuvo la interés de conducir los procesos de avance de la nación. Bueno, y así entonces los aspectos de modernidad que habrá de desarrollar un partido para seguir colocándose en el corazón de la población seguirán avanzando. No caerán en el descrédito como partido. Podrá haber un secretario, podrá haber un presidente, podrá del partido, de un órgano, de un organismo del partido que sea tentado por actos indelicados, pero eso no mellará al partido porque tendrá la fortaleza el partido de detectarlo a tiempo y apartarlo, para seguir el rumbo de seguir construyendo el porvenir de sus ciudadanos y ciudadanas en el país que
está en pujanza ese partido. Por lo que, reiteramos, un partido que haya gobernado un tiempo importante de una nación y no es capaz de mantener vivas las ideas, las acciones, los esfuerzos conjuntos, colectivos, que dieron paso al empuje del desarrollo de todas las instituciones de esa nación, entonces está condenado a aislarse de la población. Y el que se aísla de la población acaba su propio hoyo para enterrarse. De igual manera, cuando un partido ha alcanzado la fortaleza, porque ha sido capaz de desarrollar las estructuras productivas y sociales, políticas de una nación, respetando todo lo cultural, incluyendo las creencias, no puede perder de vista nunca que no debe separarse de una alianza indestructible con todos los sectores de la sociedad. No puede aislarte de las masas. Quien se aísla de las masas, dijo Mao Zedong, cava su propia tumba. Cava su propia tumba. Por eso, luego que el partido que ha alcanzado un nivel de desarrollo en procura de la modernidad, ha colocado las ideas fundamentales que impulsaron esa nación a desarrollarse, porque por cualquier circunstancia de la vida haya perdido la hegemonía del gobierno, cualquier partido que haya gobernado para desarrollar las estructuras productivas, sociales, políticas, culturales de un país, y que por razones de alguna debilidad que haya surgido en el partido como estructura de conducción de los procesos, no quiere decir que ese partido ha colapsado. Perdió una batalla. Y le toca a ese partido colocarse en el corazón del pueblo, recordándole cada día, cada hora, cada instante, cada momento, de los avances que experimentó bajo la dirección en el gobierno de ese partido, o bajo la dirección del gobierno de ese partido, por ese partido. Luego de que el partido, con toda la fuerza moral, por los principios que lo norman, tiene para adentrarse en el corazón del pueblo, mantendrá su vigencia significativa, y es entonces quien va a parir los hombres y mujeres que tendrán en sus hombros la responsabilidad de gobernar la nación nueva vez. Un partido moderno que pierde de vista la necesidad de seguirse fortaleciendo en el mismo corazón de la población, no tendrá la capacidad necesaria para impulsar un candidato que pueda representar los intereses del partido y de la nación para seguir avanzando como estructura dinámica que es un país, para alcanzar progreso, desarrollo, sobre todo bienestar. Y entonces colapsarán los candidatos, que es el partido. Por eso han tratado de desacreditar al partido, lo que hoy gobiernan. Por eso han tratado de desacreditar las grandes acciones y los grandes logros del partido durante 20 años de gobernanza, a favor de desarrollar el país con mejores niveles de vida, con mejores condiciones para la existencia, con más dignidad, con más apoyo al progreso, con más apoyo a la formación educativa, a la formación integral de la sociedad, con más apoyo a la salud, con más apoyo a la cultura, en fin. Hubo debilidades. De eso será capaz el partido de revisar el proceso que le tocó dirigir durante un determinado tiempo, de dónde tuvieron las debilidades para encararlas y dar el salto de que estamos preparados para una mejor gobernanza y darle más atención a cada uno de los detalles, de las particularidades y de cada uno de los problemas que existen en nuestra sociedad, para avanzar
y que nadie se quede atrás. Que todos nos agarremos de la mano y avancemos hacia el desarrollo, el progreso, el bienestar. Eso es los aspectos fundamentales de que le dan un pie de apoyo a un partido en procura de modernizarse. Entender, valerse de los medios, ponerlo en práctica, estructurar los planes. No se puede andar manga por hombro. Por eso estamos confiados que un partido que actúa correctamente se va a recolocar nueva vez en el corazón de la población para dirigir los destinos por delante que habrá de vivir ese pueblo. No se puede desmayar ni un instante. Hay que conocer todos los detalles de la sociedad. Conociendo los detalles de la sociedad se logra impulsar planes correctos para alcanzar el nivel de aceptación de una gran parte de la población. Y ya se cuenta con los medios necesarios para conseguir conocimiento alrededor de qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene en un momento determinado, porque lo que le gusta o no le gusta a la población en sentido general ya se sabe. ¿Cuál es el color? ¿Cuál es la estrella? ¿Cuál es el sol? ¿Cuál es el viento? ¿Cuál es el televisor? ¿Cuál es el carro? ¿Cuál es la comida? Ya se sabe, ya tienen en la base de datos todo lo que le gusta a cada uno de los hombres y mujeres de cualquier sociedad. Lo único que hay que conseguirlo, porque eso lo venden, eso lo vende Facebook. Y tiene compañías especializadas para venderlo porque tienen que disfrazar acciones que riñen con la ley. Esto lo vende cualquier plataforma que controle datos, lo venden. Quizás esté prohibido, pero en definitiva, prohibido o no prohibido, siempre va a suceder porque las plataformas tanto se desarrollan de manera legal como de manera ilegal. Cuando se entrampan lo legal y lo ilegal, pues nada, sucede todo tipo de acontecimientos. Así que el modernismo de hoy día es trascendental y hay que usarlo como un instrumento de trabajo para colocarse en el corazón de cada uno de los hombres y mujeres. Y parecido así sucedió en Ecuador, donde una figura comprometida con la debacle económica de ese país en los años 90, que fue prácticamente un hacedor de riqueza en lo particular sobre la base de estafar a la nación por los gobernantes, donde él era el superministro. Un hombre donde todo el mundo sabe que se enriqueció y se ha seguido enriqueciendo, traqueteando con el dinero. Pues esa ciencia que hoy día tiene una gran incidencia, el marketing, recolectó todos los datos necesarios para confundir a última hora a la población ecuatoriana, a los jóvenes. Hasta pusieron como maniquí al candidato que ganó. Lo vistieron como un muñeco, de eso de Navidad, lo vistieron de rojo. Cuando en su partido el color que ellos tienen es el azul. A él lo visten de rojo, lo calzan de rojo y lo venden como un muchachito de los nuevos tiempos. El contendor, que era el que se suponía tenía todas las de ganar, se descuidó de los nuevos tiempos. Su partido colapsó porque no entendió la necesidad de conocer cada uno de las particularidades y de los detalles de los hombres y mujeres, de cómo ellos piensan, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, y dónde conseguir esos datos. Se perdieron. Así se pierden en la mayoría de esas organizaciones políticas progresistas
y pierden la perspectiva de poder dirigir los destinos de sus naciones. Y siguen los grandes estafadores de las sociedades, enquistados en el poder porque a última hora sacan la mejor tajada. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Sin un partido poderoso, por simpatía que tenga un candidato, es muy difícil que ese candidato pueda rebasar la barrera del declive de su partido. Para que no haya un declive en lo que respecta a República Dominicana, del Partido de la Liberación Dominicana, sabemos que la dirección política elaborará planes donde cada momento, cada instante, cada día, cada mes, cada año, estaremos vinculados a los problemas y a las necesidades de interactuar con toda la población dominicana y cada uno de sus sectores, para que el partido les refresque a la población y les oferte los nuevos proyectos que tiene para seguir avanzando el país, para ofertar los nuevos proyectos, no para lo que hicimos, no para volver, no se vuelve atrás, no se es como antes, no se logra de ninguna manera lo que pasó antes. Lo que se logra y tiene que hacerse es lo que se necesita hacer en el momento que estamos y en el que viene, por lo que hay que ofrecerle a la población planes concretos de desarrollo en que toda la población y todos los sectores de la sociedad participen en esos planes, se beneficien, que se distribuya la riqueza para que haya bienestar. Pues bien, en una próxima aparición vamos a hablar de cómo han querido mantener diezmada a las poblaciones del mundo sobre la base de una lucha entre derecha e izquierda, porque le cambian los nombres a la realidad y eso ha sido nefasto para el desarrollo y el bienestar de la población mundial. Porque con esa supuesta lucha nadie sabe quién es de derecha y quién es de izquierda ni quién es del centro. Pero sí de lo que la gente sabe es quién tiene la riqueza, por qué la tienen y quiénes son los que necesitan que las riquezas que han sido adquiridas de la forma que han sido sobre la base de la explotación de la mayoría del ser humano, se ha redefinido su destino y haya equidad para que proporcione bienestar. Hablamos mucho, reiteramos mucho, repetimos mucho, bienestar. Sin bienestar no hay progreso. Hasta el próximo jueves.